Para mí realmente, como lo he dicho en estos días, es un gran honor poder estar aquí con ustedes, poder reflexionar conjuntamente sobre los derechos del campesinado y bueno, intentar trabajar conjuntamente en rutas que faciliten, como decían ahora en este espacio sagrado que se dio en la mañana, cómo poder vivir unidos en la diferencia, ¿no? Cómo poder encontrar un camino para andar conjuntamente las poblaciones, digamos, vulnerables de alguna manera, pero también quizás las más ricas del planeta, ¿no? Las que conservan los lazos comunitarios, las que tienen una relación privilegiada con la naturaleza y quizás el último eslabón de defensa de la humanidad frente a los peligros de su propia extinción, ¿no? Entonces, bueno, pues para mí es un gran honor. Le agradezco a FIAN por la invitación, uno de nuestros, digamos, de los grandes amigos de la Declaración de los Campesinos y Campesinas y otras personas que trabajan en zonas rurales, a la red de mujeres, y bueno, a todos los que están hoy aquí presentes. Entonces, bueno, yo hice esta pequeña presentación un poco para reflexionar conjuntamente sobre qué significa la declaración y el grupo de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, en primer lugar, esta es, digamos, la página web del grupo de trabajo para, digamos, los que les interese. Ahí es fácil llegar a través de un buscador, de Google o cualquier otro. Si le dan grupo de trabajo sobre los campesinos, procedimientos especiales de la ONU, van a llegar rápidamente a esta página que está, digamos, en idioma inglés, francés y español, ¿no? Todavía tenemos unas grandes barreras en términos de lenguaje, porque evidentemente no todas las poblaciones rurales hablan francés, español e inglés, ¿no? Pero bueno, por ahora, digamos, este es el ejercicio que tenemos. El grupo de trabajo tiene como principal propósito, digamos, desarrollar, impulsar y acompañar técnicamente la implementación de la declaración. En este sentido, el grupo de trabajo se acoge a los principales elementos que impulsaron la misma declaración, que son fundamentalmente las brechas enormes de desigualdad que persisten entre las poblaciones rurales campesinas y el resto de sectores poblacionales, fundamentalmente los indicadores de pobreza monetaria, pobreza multidimensional, y uno que digamos es bien paradójico, que es el de hambre, ¿no? Paradójicamente, en las zonas rurales campesinas se sienten indicadores de hambre más fuertes que en las zonas urbanas, siendo los productores de agricultura campesina familiar los pequeños productores, los grandes abastecedores de la alimentación mundial, ¿no? El grupo de trabajo está compuesto por cinco miembros, los cuales responden a la distribución regional que se hace en la ONU, digamos, para intentar construir un ejercicio medianamente representativo. Entonces tenemos la compañera Uche Ofodile, que es de Nigeria, que está en representación o trabaja sobre todo el área africana, el compañero David Jacobian, que está en Europa del Este, Chamali Gutal, que está en todo el área asiática, y tenemos nuestra primera presidenta, que es una mujer campesina de la Vía Campesina Francesa, que se llama Yavenier Savigny, ¿no? Y bueno, pues yo tengo el honor de trabajar en el área de América Latina y el Caribe, que digamos es el área que nos corresponde, y bueno, tuve la fortuna de contar en mi candidatura con el apoyo de 3 organizaciones campesinas grandes en Colombia: la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, el Coordinador Nacional Agrario y las zonas de reserva campesina ANSORC. Entonces, bueno, a partir de ese apoyo, pues yo creo que fue vital para lograr, digamos, poder llegar a ese escenario. Vale la pena aclarar que nosotros no somos representantes de las organizaciones campesinas ni el campesinado, porque el campesinado se representa a sí mismo. Nosotros somos más bien, digamos, expertos encargados de áreas geográficas determinadas para promover la declaración,
¿vale? Asimismo, y esto digamos creo que es importante decirlo, nosotros somos expertos independientes. Nosotros no trabajamos directamente con la ONU, no vivimos en Ginebra, no recibimos ningún tipo de pago de la ONU por nuestro trabajo, sino que nuestro trabajo es ad honorem, para mantener una independencia que, digamos, creemos es importante a la hora de hacer este ejercicio, ¿no? Ahora bien, la declaración. Aquí, bueno, he tenido la fortuna de observar que gran parte, sobre todo de la red de mujeres, está muy afinada en el estudio de la declaración, la conocen, la utilizan para arriba abajo, lo cual, digamos, para mí es una gran alegría. Podríamos decir que la declaración de los campesinos, campesinas y otras personas que trabajan en zonas rurales es una declaración de cuarta generación. ¿Qué quiere decir eso? Las declaraciones de primera generación son los derechos civiles y políticos, los derechos fundamentales. Los de segunda son los derechos económicos, sociales y culturales. Los de tercera son todos los derechos colectivos, donde fundamentalmente está la UNDRIP, la Declaración de Pueblos Indígenas. Y, digamos, las declaraciones de cuarta generación está asociado a desafíos muy contemporáneos, como pueden ser las crisis medioambientales, las crisis ecológicas, la justicia climática y, digamos, todos aquellos derechos que intentan combatir de alguna manera esa desigualdad que la globalización neoliberal ha producido en los últimos años, ¿no? En ese sentido, la UNDROP plantea una serie de elementos que, digamos, son importantes, no porque sean la primera vez que se plantean, sino porque ustedes encontrarán en la declaración un desarrollo importante de cada uno de estos elementos. En primer lugar, plantea un escenario de una dimensión colectiva y una dimensión ambiental del campesinado, que, digamos, es importante. Tiene un enfoque sistémico, son 28 artículos bastante robustos, pero en cada uno de esos artículos hay, digamos, diferentes elementos que lo complementan. Claramente tiene un enfoque de protección a los grupos vulnerables y una interdependencia de derechos, que es, digamos, muy importante en este ejercicio. Los antecedentes de la declaración y cómo se llega a esta declaración creo que tiene mucho que ver con que sea de cuarta generación, porque la declaración a la final recoge el trabajo y la reflexión de la Vía Campesina y otros organismos que, como FIAN, han hecho un acompañamiento importante a lo largo quizás de los últimos 20 años sobre cuáles son los principales desafíos a las poblaciones rurales y campesinas en el mundo, y no solamente los desafíos, sino que incluso ustedes van a encontrar en los artículos ya sugerencias de políticas públicas y de organización de trabajo colectivo y comunitario en cada uno de esos ítems. Entonces, vale la pena mencionar esto porque la declaración no es una iluminación de algún académico o de algún país, sino que da cuenta del trabajo fundamentalmente de la Vía Campesina a nivel global, ¿no? Hay, digamos, algunos artículos que son muy importantes. Por ejemplo, el artículo 1 creo que es vital en el contexto de América Latina y el Caribe, porque el artículo 1 nos dice quiénes son los sujetos de la declaración, ¿cierto? Y en los sujetos de declaración, básicamente, claramente están el campesinado, digamos, más agrarista, clásico, que son aquellos de pequeña producción, que dependen fundamentalmente de la naturaleza para su sustento y de la mano de obra familiar, pero también incluye otros tipos de sujetos que a veces suelen quedar por fuera de este tipo de definiciones, fundamentalmente los pescadores, ¿no? Aquellas otras personas que incluso no tienen tierra o que son trabajadores rurales y que cada vez, digamos, son tristemente poblaciones muy vulnerables, están sometidos a innumerables desafíos en salud, en precarización en el empleo. Entonces, y además incluye de manera importante a las poblaciones ancestrales e indígenas. ¿Esto qué quiere decir? Y yo creo lo voy a desarrollar más adelante, pero fundamentalmente
nos plantea que las poblaciones indígenas y campesinas no son poblaciones en competencia por los derechos, sino que bajo el espíritu de la UNDROS son poblaciones hermanas que deben caminar juntas para lograr, digamos, resolver las problemáticas que viven en sus territorios, ¿no? Entonces vale la pena mencionar esto. Este artículo incluye a las poblaciones indígenas como beneficiarias, digamos, de todo el articulado, y además plantea, sobre todo en su artículo 28, una salvaguarda para todos los derechos de las poblaciones indígenas, y es que es el de no regresividad. Es decir, en aquellos lugares donde el derecho de las poblaciones indígenas va mucho más adelante que el de la UNDROP no podrá estar por encima de esos derechos fundamentales de las poblaciones indígenas, ¿no? Entonces digamos que estos artículos yo creo que fueron muy bien diseñados para que no se viera la UNDROP como un ejercicio de competencia, sino como un ejercicio de complementariedad, ¿no? Fundamentalmente la UNDROP plantea, digamos, algunas tensiones que son hoy en día importantes entre la soberanía alimentaria versus el agronegocio y la dependencia, la resistencia sur-norte y las herramientas fundamentales para las luchas locales, ¿no? La UNDROP, bueno, este es un ejercicio un poco de sistematización, son 28 artículos, la FAO hizo este ejercicio, este cuadrito que un poco lo resume. Muy rápidamente podemos ver que en los artículos 1 y 2 hay disposiciones generales, y sobre todo el 2 se lo recomiendo porque tiene varios incisos y es las obligaciones de los estados, ¿no? Sobre todo el 2.3 plantea la idea de que los pueblos campesinos deben ser consultados cuando hayan, digamos, políticas o otro tipo de acciones que los afecten, y el 2.5 plantea la obligación del Estado a vigilar las iniciativas privadas, a los actores privados, ¿cierto?, que afecten a las poblaciones campesinas. No en vano, en muchas contribuciones el artículo 2 ha sido nombrado varias veces por diferentes países como un artículo muy importante. Bueno, el 3 es contra la discriminación, el 4, que es fundamental y que yo sé que aquí la mayoría de las asistentes lo conocen para arriba y para abajo, es un artículo específico para reducir la brecha e impulsar el liderazgo y la participación de las mujeres rurales. Es un artículo muy robusto, tiene hasta, si no estoy mal, 8 epígrafes diferentes donde hablan de diferentes promociones a la participación y a la inclusión de las mujeres rurales, en líneas de crédito, en representación política, en participación, etcétera. Es un artículo bastante robusto. El 5 nos habla sobre recursos naturales, del 6 al 9 son libertades y derechos civiles y políticos, del 10 al 14 fundamentalmente el acceso a la justicia y derechos laborales para los trabajadores rurales, el 15 el derecho a una alimentación adecuada en términos muy importantes de soberanía alimentaria, el 16 medios de subsistencia, el 17 también es uno de los artículos más invocados, fundamentalmente porque frente a una lectura neoliberal muy fuerte en los 90 y los 2000 que planteaba que básicamente las reformas agrarias ya se habían acabado y lo que había que hacer era ordenar los territorios porque ya no había más tierra que distribuir, el 17 plantea un nuevo impulso a los reformismos agrarios, que ojalá se va, creo que a poner a impulsar con el encuentro el año próximo de reformas agrarias mundiales, donde digamos la reforma agraria y la distribución de la tierra están absolutamente en la agenda del día, con unos coeficientes de Gini y unos, digamos, ejercicios de concentración de la tierra muy importantes en diferentes países del mundo, fundamentalmente en los países del sur global, ¿no? Y los, digamos, artículos del 18 al 21 nos plantean diferentes dimensiones del medio ambiente, la semilla, la diversidad, el agua. Del 22 al 26 son los derechos, digamos, fundamentales, culturales, vivienda, salud, seguridad. Y las disposiciones generales, sobre todo con el de no regresividad, el 27 y el 28, son muy importantes. Entonces, digamos, esta es una lectura muy somera, muy rápida de la declaración, pero creo que es importante para tenerla en la cabeza, ¿no? Ahora bien, ¿qué
digamos, herramientas estamos utilizando en el grupo de trabajo para cumplir con nuestra función, que es promover la declaración, ¿no? Fundamentalmente, el grupo de trabajo emite 2 reportes al año. Hemos emitido apenas uno el año pasado, ¿cierto? Donde básicamente intentamos hacer una lectura global de la situación del campesinado, ¿no? Y fundamentalmente lo que nos muestran, digamos, los datos disponibles es que los escenarios de vulneración del campesinado que se señalaban como los argumentos para construir la declaración han aumentado, digamos, la violencia y las brechas de desigualdad fundamentalmente por todo lo que fue la pandemia del COVID. Los escenarios de pobreza, digamos, retrocedieron, para abarcar más gente, cayó en la pobreza monetaria y multidimensional, sobre todo gente que está en la ruralidad y presumiblemente campesinos y campesinas, ¿no? Entonces, los reportes son escenarios, herramientas donde nosotros intentamos construir una lectura global de cuál es la situación del campesinado a nivel mundial. Los reportes, sobre todo, se alimentan de las contribuciones que hace la sociedad civil, ¿no? Y bueno, de los escenarios de información estadística que existan a nivel global. Esta es, digamos, una matriz que estamos trabajando en el grupo, donde vamos haciendo el ejercicio de sistematización de los aportes, ¿no? Elegimos un método que nos pareció, digamos, hay muchas formas de sistematizar los reportes. Las contribuciones es lo que las ONGs, las organizaciones sociales o la sociedad civil en general envían al grupo de trabajo para que nosotros lo tengamos en consideración, ¿cierto? Este es, digamos, la sistematización 2024, una parte de la sistematización. En el 2024 recibimos más de 60 propuestas de aportes a nivel mundial, que para ser la primera vez nos pareció muy buena. Y lo que hicimos en esta sistematización es discriminarla por las áreas geográficas, es decir, América Latina y el Caribe, África, Europa del Este, otros países y Asia. Y lo que hicimos, ustedes ven ahí, es ver cada contribución a qué artículos de la declaración está, digamos, llamándole más la atención, ¿no? Entonces, con ese ejercicio estamos trabajando un tablero de datos que, bueno, todavía está en construcción. Pero aquí podemos ver, digamos, la primera parte donde intentamos ver diferentes formas de visualizar esta información. Por ejemplo, aquí podemos ver cuáles son, digamos, los países que más artículos han nombrado, sobre todo Sudáfrica, Ucrania, Colombia, digamos, figuran como artículos, países que han mandado una serie importante de contribuciones, ¿no? Se puede ver por áreas geográficas los artículos, etcétera. Entonces esperamos que a futuro sea una herramienta que se utilice fundamentalmente por las organizaciones sociales y por los estados en la futura toma de decisiones, ¿no? Se puede hacer filtros por regiones, por países, y por cada artículo de la UNDROP, ¿no? Para saber más o menos qué es lo que está llamando más la atención. No me voy a ir a esto porque tendría que ir al sitio online. Está Ecuador, que recibimos una contribución en el 2024, donde fundamentalmente se apuntaban a 3 artículos fundamentales: la cuestión de las mujeres, la cuestión de la vida frente a la persecución para los campesinos y campesinas, y la cuestión del artículo 17 de la tierra, ¿no? Ahora bien, ya para ir cerrando el asunto y no extenderme mucho. Bueno, aquí no le pasan a uno el papelito, ¿sí? ¿Cómo voy? Ok, bueno, 2 minutos, muy bien. Sí, yo ya estaba feliz porque dije no hay papelitos. Pero bueno, quisiera remarcar 2 elementos antes de cerrar. Uno, la correlación tan fuerte que hay entre la declaración de los campesinos, campesinas y otras personas que trabajan en zonas rurales y la declaración de pueblos indígenas, ¿no? Vuelvo y digo, son declaraciones hermanas, como son las poblaciones, e intentan complementarse la una a la otra, y ojalá que la UNDROP sea utilizada tan claramente por poblaciones campesinas, pero también por poblaciones indígenas, porque hay varios elementos que permiten ese ejercicio, ¿no? Hay un ejercicio de complementariedad fundamental, fundamentalmente en varios elementos. En la cuestión, si bien la UNDRIP, la indígena, tiene
6 elementos claves que son la autodeterminación de los pueblos, los territorios en términos, digamos, ancestrales y culturales, la cultura, la participación y la consulta previa, la no discriminación y la protección contra el genocidio, que digamos son cosas que permiten, digamos, sintetizar luchas por más de 200 o 500 años en diferentes contextos. La UNDROP plantea, digamos, algunos elementos fundamentales de complementariedad, fundamentalmente, claro está, sobre los sujetos de protección, como ya lo había mencionado anteriormente, sobre la tierra y los recursos, poner sobre la palestra la vigencia de la distribución de tierra y la reforma agraria, con todo el énfasis que hace el artículo 17. El artículo de semillas es muy importante para el campesinado, ¿no? Este artículo que va del 19 al 20 en la UNDROP permite complementar no solamente la propiedad intelectual que está en el artículo 37 de la UNDRIP, sino además extenderlo a la comercialización, a todo el ejercicio de protección de las semillas nativas. El artículo 19 es bastante importante y vuelvo y digo, se nutre de las luchas de la vida campesina durante muchos años, la autodeterminación y participación, los enfoques diferenciados, etcétera. Y aquí hay, digamos, un cuadro que nos permite verlo con mayor precisión entre la UNDRIP y la UNDROP. Yo voy a cerrar solamente diciendo que la UNDRIP es y ha sido una herramienta junto al convenio 169 de la OIT fundamental para poblaciones indígenas y ancestrales, porque en muchos lugares como en Colombia las poblaciones afro y en Ecuador entran en el 169, ¿cierto? Y la UNDRIP ha sido una herramienta vital, ¿no?, para mantener los recursos, para mantener la cultura y la identidad, y esperamos que la UNDRIP y la UNDROP se puedan retroalimentar y puedan ser utilizadas de manera hermanada por las poblaciones, que sean herramientas para caminar juntos y, como decíamos en un principio, en este espacio sagrado que es la ventana a lo posible y a lo extraordinario, para caminar juntos y ser uno en la heterogeneidad. Muchas gracias.